que alguna vez te aventaste del bungee y que tú odias el rollo de las alturas por una mujer? Por las mujeres he hecho cosas verdaderamente increíbles. Sí. ¿Te dan miedo las alturas? Terrible. Yo hacía una telenovela, Jordi, que tenía mucho éxito. Por ahí del 2004, 2005. Los Sánchez. Los Sánchez. Tenía muchísimo público. La gente estaba enamorada del personaje, yo me divertía mucho y estaba muy contento con el éxito que tenía. Un personaje que era como un hombre del pueblo, que se relacionaba con un personaje ordinario que llegaba a entrar a un mundo distinto que el mundo de la gente pudiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, dentro de las locuras que hacía el personaje, un día inventaron que íbamos a ir a Acapulco y que el personaje se aventaba del bungee. Y yo dije, bueno, y yo fui con el productor y le dije, oye, mira, todo está muy bien, pero te voy a pedir un favor, llévenme un stunt, porque no creo que lo vaya yo a hacer. Te lo digo. Es un doble de cine. Con toda honestidad, soy un stunt, un especialista, ¿no?, en escenas de acción. Y me dijo, sí, no te preocupes, Luis Felipe, de cualquier manera, no te íbamos a dejar saltar. No. Íbamos a poner justamente un especialista y dije, ah, qué bueno que me lo dices, ¿no? Ya, yo me quedé tranquilo. Me fui a Acapulco, yo tenía una novia que quería mucho, me la llevé, estaba yo enamorado de ella, evidentemente quería quedar bien, lo que hace un hombre, evidentemente, por no parecer un ratón. Y yo le dije, me dijo, ¿te vas a aventar del bungee? Y le dije, no, ¿cómo crees? Yo, claro que no, hay un especialista y los especialistas están contratados. Se dedica a eso. Para que los actores no tengamos que exponernos porque yo mañana tengo llamado. Estoy en secuencia, no puedo salirme de la secuencia. Pero realmente esa no era la razón de fondo. Hay cosas que quieres compartir y hay cosas que no te gusta compartir. ¿Por qué no quieres que tu imagen cambie o que te bajen del pedestal en el que tenían, que no había ningún pedestal? Pero era un temor mío, ¿no? Inseguridades, etc. Y entonces llego a la locación del bungee ahí en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, y veo una tremenda cantidad de gente que estaba afuera del bungee. Y entonces, pues yo me quedé en el camper, me visto y me bajo del camper. Y se me queda viendo una señora, porque estábamos vestidos del Stott y yo, iguales, evidentemente, ¿no? Y se me queda viendo y me dice, oye, estoy aquí desde las 5 de la tarde, ¿eh? No me diga que no se va a aventar. ¡Ah! Pero pues, oye, ¿qué? Sí, estoy aquí desde las 5, se va a aventar el otro señor, no me vaya a decepcionar, por favor. ¡Ay, no! No nos vaya a decepcionar, porque lo que estamos aquí todos, porque queremos ver cómo se avienta del bungee. Entonces yo tenía a la novia, tenía a la gente pidiéndomelo. Entonces yo me empecé a sentir comprometidísimo. La novia me veía así como, es el público el que te lo sabe. No hagas eso, ¿no? Y yo que te estoy besuqueando todas las noches. Y la imagen con la que te manejas en la vida no es el de un tipo que se queda así agarrado. Y le dije, y entonces yo fui con el productor y le dije, oye, mira, lo voy a hacer, me la voy a rifar. Y te lo juro que me subí y la primera instrucción que me dieron, fue, cuando llegues arriba, no veas para abajo. Lo primero que hice llegando arriba fue ver para abajo. Y entonces yo veía y dije, me voy a matar. Y entonces empecé a mal viajarme. Te lo juro que dejé ahí fácil 1 kilito de que sudaba porque se tardaban en acomodar las cámaras, se tardaban. Y yo veía como de la tarde, así, cuando regularmente el atardecer, empecé a ver cómo se empieza a esconder el sol. Y de repente, porque cuando yo veía todo de día, pues alcanzaba como que a ver la distancia, pero se hizo de noche y no hacíamos de escena. Pero además déjame decirte algo, que me aventé bien, porque quería quedar bien. Y dije, bueno, voy a seguir las instrucciones, y la única instrucción que seguí con toda corrección fue la de no ver hacia abajo en el momento que te lanzas. Estaba yo semipálido,
pero me sentía muy contento, me estaba yo muy emocionado porque lo había logrado, tenía 1 kilo menos. Oye, ¿qué le dijiste a la chava? Todo bien. Así fue. Dije, bajé y dije, me fui había una barra donde estaba un bar y dije, por favor, dime 2 tequilas, pero ¿cómo van? ¿Cómo van? Así, cras. No, o sea, tardé en componerme un poco, ¿no? Tardé en componerme un poco, sí, me aventé 2 farolazos como iban para que me regresara otra vez como que el alma al cuerpo. Ok. Pero pues son cuestiones del trabajo que he hecho muchas otras cosas que tampoco, para las que no he estado muy habilitado, pero que he decidido asumir la responsabilidad del riesgo y de las que no me arrepiento, gracias a Dios, ¿no? Claro. Oye, tú cuando naces son 5 hermanos. Sí, sí somos 5 hermanos. Ajá, sí. 5 hermanos. Y pero tus papás se separan cuando estás muy chiquito. Cuando soy muy niño, un niño realmente, un niño de 3 años se separa. Y tú te quedas con tu papá y tus otros hermanos con tu mamá. ¿Cómo fue esa división? ¿Cómo dividieron? Mira, ¿cómo decidieron quién se quedaba con quién? Yo era un niño de 3 años, después fue un niño de 4 años y después un niño de 5 años. Yo no sabía lo que era una familia disfuncional, yo no entendía, y hasta el día de hoy, y te lo digo con toda sinceridad y lo comparto con la audiencia, nunca juzgué a mis padres, nunca los cuestioné, nunca, jamás, incluso pregunté más allá de la información que me querían dar, ¿no? Porque yo me quedé viviendo con mi padre y me quedé viviendo con mi abuela. Entonces mi abuela vino a suplir, evidentemente, la imagen materna, que era la madre de mi papá. Uh-huh. Y pues yo, la imagen que tenía de mi mamá era la de mi abuela, aunque sabía que mi madre, que vivía aquí en la Ciudad de México, existía, estaba. Y hay veces que la ausencia genera más presencia, ¿me entiendes? Uh-huh. Mis necesidades afectivas estaban cubiertas porque las cubría muy bien mi abuela. Uh-huh. Y también de una manera muy fuerte mi padre, porque mi padre era un hombre muy amoroso. Mi relación con la literatura, mi relación con el mundo de las imágenes, el cine, como tú le quieras llamar, viene por mi padre, porque mi padre era un dibujante, mi padre era un gran aficionado a la literatura. Y veía también cómo mi padre hacía los planos, pero al escritor de mi padre, ¿al respirador? Ajá, al respirador, tenía prohibido acercarme. Okay. Porque era torpe, porque tiraba la tinta, o sea, no soy bueno para las ciencias exactas y eso generaba un poco, a mi papá le generaba mucho ruido y a mí me hacía sentir muy incómodo porque no era muy apto, como que no era yo mi abuelo era Luis Felipe Tovar, mi padre se llamaba Luis Felipe Tovar, yo soy el tercer hijo. Y me puso a mí Luis Felipe Tovar, entonces yo era como que de alguna manera su gallo, como para que pudiera heredar una serie de habilidades y de talentos que él tenía que yo no heredé, ¿no? Y entonces, pero él se dio muy rápido cuenta que a mí me interesaba la literatura. Ok. Y entonces me ponía a leer. Y yo, todas las noches de mi infancia, antes de irme a dormir, ¿te acuerdas que había una publicación que todavía existe, creo, pero ya no la sigo, la dejé de seguir hace muchos años, que se llamaba Selecciones, claro, de Selecciones. Reader's Digest, ¿no? Uh-huh. Yo todas las noches tenía que leerle a mi papá antes de dormir un capítulo de todas las noches. ¿Y te gustaba? Y me gustaba mucho, porque en mi casa, yo crecí en el mundo donde todavía no había televisión. Imagínate, estoy hablando de los años 60. ¿Qué año naciste? En 1959, el 2 de diciembre. Ok. Entonces, la televisión era un aparato extraño a la que solamente en Puebla lo tenía la gente que muy rica, tenía alto poder adquisitivo, o la clase media alta, la gente que tenía dinero, nada. Y yo, entonces, leía mucho, era yo un fan, mi padre me compraba cómics y yo te leía todo. Pero aparte, desde muy jovencito, llegó el momento en que empecé a leer libros que ya no tenían dibujitos. Le entré a la literatura, incluso
cuando yo entré a la primaria ya sabía leer. Okay. Ya sabía leer. Y por eso la escuela me parecía tan aburrida. Esto no digo que lo hagan los niños, por favor, no lo vayan a hacer, porque yo tengo alumnos que son niños a los que todo el tiempo les estoy diciendo que por favor la disciplina y el estar en la escuela es algo muy importante. Sí, bueno, pero es tu historia y es lo que realmente pasaba en ese momento. Y entonces, cuando yo entré a la escuela, yo me acuerdo que el primer libro que tuve en las manos, jamás se me va a olvidar, había una parte donde decía, los poemas decían, nadie sabe dónde vive, nadie en su casa lo vio, pero todos conocemos al sapito crocrocro. ¿Te acuerdas? Claro. Y entonces yo ya tenía una serie de reflexiones donde decía, pues si nadie sabe dónde vive y nadie en su casa lo vio, ¿cómo es que conocen todos este pinche sapo, no? Y entonces yo tenía unas reflexiones muy extrañas y decía, esto no me interesa. O yo decía, o leía, mi mamá me ama, mi mamá amasa la masa sola. ¿Y esto qué pedo? ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está? O sea, sin ubicar que más bien era el rollo de la M. Claro, el rollo de la M, claro. Que estaba aprendiendo a leer para los chicos que estaban empezando a conectar lo que es una vocal con una consonante, etcétera, claro, etcétera. Pero yo ya estaba más encarrilado, ya estaba un poquitín más avanzado. Sí, porque te gustaba todo esto. Y lo que hacía Jordi era que me escapaba de la escuela. ¿Te escapabas para ir a dónde? Me escapaba de la escuela y me iba yo a una librería. Ok. Y yo, siempre que platico esto, cuando regreso a Puebla la busco, ya no existe. A veces la veo como si fuera algo que a lo mejor nunca existió, porque está en el terreno de mis recuerdos, muy arraigado, porque yo era un niño, te estoy hablando de un niño de 8 años, que entraba a una librería y me comportaba como si fuera un cliente, entraba con mi mochila, que empezaba a buscar en los anaqueles, libros, me iba a la sección de literatura infantil y juvenil, sacaba un libro, empezaba a ojear, me sentaba en mi mochila y ahí me quedaba hasta las 12 del día, que me tenía que regresar a la escuela porque iban a recogerme mis papás, ¿no? O sea, tu pinta era irte a la librería. Iba a la librería. Wow. Yo le agradezco de todo corazón a esa señora que me vio, no te estoy hablando de un día, ni de 2, ni de 3, de meses y de años, que me dejaba sentarme a leer sin decirme una sola palabra. Yo llegaba, sacaba el libro, leía la parte que me interesaba, lo volvía a poner en su lugar y me retiraba como si fuera un cliente al que no hubiera querido comprarle. Y al otro día, y yo me imagino, veo el otro lado, el de la señora detrás del mostrador viendo a un niño que llegaba a leer sentado en su mochila y se quedaba horas. Me gusta estar cerca de los libros, en mi casa, en tu casa, en la casa de todos ustedes. Tengo libros, me gusta. Mi papá me decía, cuando entres a una casa, fíjate si hay libros. Si no hay libros, ahí tú no tienes nada que hacer. ¡Wow! Yo cada vez que entro a una casa me fijo si en la casa hay libros. Habla mucho de las personas, si el nivel de información que tienen, porque el conocimiento está en los libros, Jordi.